poder hacernos un espacio en su agenda. Y bueno, la primera pregunta para ambos, no sé quién quiera contestar primero, sería ¿cómo es que ustedes conocieron del Evangelio y cómo es que fue ese momento en que aceptaron al Señor? La paz de Dios, hermanos, es una bendición poder estar con ustedes. Les agradezco esta oportunidad que primeramente Dios nos las da, pero de igual manera a la sociedad de jóvenes, el Señor les bendiga a cada uno. Sí, mi esposa creo que es la primera que va a responder esa pregunta. Bueno, yo conocí al Señor desde pequeña. Yo tenía 5 años cuando mi mamá empezó a congregarse a una iglesia en el Estado de México y me acuerdo que desde pequeña pues me llevaba a las escuelas dominicales y así empecé. Acepté a Cristo como mi Salvador cuando ya tenía 25 años. Fue cuando el Señor me alcanzó en la iglesia de Portales. Sí, cuando Dios me salva es en el año 2004. Me acuerdo que era un culto de libertad, era el 16 de septiembre. Fue que llegué por primera vez al templo, aunque ya me habían hablado del Señor antes, pero siento que ahí Dios hizo la obra en mí. Me llevaron a un culto allá en Portales, unos amigos que tenía yo del deporte, y ahí escuché por primera vez el Evangelio de manera directa, ¿no? Aunque ya a través de los años eh, había yo escuchado del Evangelio por diferentes amigos también que me habían hablado, y encuentros que había tenido con personas que eran cristianas. Entonces, pero sobre todo en el 2004 fue cuando Dios me salvó. Él ahí me rescató, y desde ese día pues hasta ahorita Dios ha hecho en mí que pues que yo sea fiel a Él. Ok, hermano, no, y hermana Nancy, ¿nos podrían compartir cómo fue su llamamiento para el pastorado? Bueno, yo inicié a colaborar con mi esposo. Él estaba ya laborando en la Sierra Chinanteca, así que yo lo acompañaba. Fue como me involucré en el trabajo del ministerio. Ese fue en realidad la manera en que yo entré al ministerio. Eh, Mi llamado o lo que Dios hizo en mí fue algo, siempre que lo recuerdo, fue algo, me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque cuando yo llego a la iglesia en el 2004, a los 3 meses, estaba yo ya cursando el propedéutico. Entonces eso a mí ahorita me causa asombro, ¿no? Porque digo, una persona que ni me había yo bautizado, ni siquiera había yo leído la Biblia una vez, ¿no? Los requisitos que piden en el instituto, ¿no? No reunían ninguno, ¿no? Y a los 3 meses yo estaba cursando el propedéutico y cursé, bueno, Dios de alguna manera preparó mi vida para asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande poder servirle a Dios. Y desde ese entonces hasta ahorita, Dios pues ha puesto en mi corazón ese deseo y esa pasión por servir, ¿no? Pero fue algo muy especial, ¿no? Porque Dios puso personas que de alguna manera me han estado ayudando siempre en diferentes etapas del ministerio, y Dios de alguna manera me preparó, y logró que está, pues que uno le pueda servir, ¿no? Que es algo de lo cual el hombre creo que no es digno, porque es algo tan noble, el ministerio es algo tan especial, y de repente, pues, un joven que lo saca del mundo y a los 3 meses lo pone a prepararse, y ya en este año que viene, de abril, voy a cumplir
18 años en las comunidades indígenas, ¿no? Ujú. Gloria a Dios, bueno, por eso que nos comparte. Quisiera preguntarles, con base en lo que mencionó, ¿quiénes han sido esos mentores, por supuesto, para ambos? Y también nos gustaría saber si antes de tener su llamamiento pensaron en algún momento que serían ministros. Mentores, mira, bueno, hay un joven que ya partió con el Señor, ¿no? Que el cual yo tengo una amistad muy grande y de alguna manera los primeros meses en la iglesia fue de gran ayuda, ¿no? Se llamaba Emán, no sé si alguien de ustedes lo recuerda. Era un hombre, un joven de la sociedad de jóvenes, muy activo. Y cuando yo llegué a la iglesia, él me ayudó mucho, ¿no? Él me ayudó mucho. Después ya tuve varios, dentro del mismo ministerio, gente indígena que siempre me tendió la mano, ¿no? Que es algo sorprendente, ¿no? Que a veces uno piensa que puede uno aprender mucho de la gente preparada de la ciudad, pero en realidad, pues, Dios usó a ciertos pastores indígenas para poder, de alguna manera, moldear la parte ministerial y en las cosas como se deberían de hacer, ¿no? Y después conocí a otros lingüistas, traductores de la Biblia. Ellos fueron sobre todo un hermano fue muy importante y aparte también con el Señor. Se llama Carlos Reyes, fue el misionero que llegó en 1950 entre los chinantecos. Y él fue, las pocas veces que estuvimos juntos, varios días, fue de gran bendición, ¿no? Y por correo, por teléfono, siempre él fue como alguien muy especial, ¿no? En mi ministerio. Y ahorita, pues, por el mismo ministerio, uno se ha relacionado con más misioneros, con más traductores de la Biblia, y de alguna manera te vas empapando y como que vas viendo los dones y la bendición que le ha dado a ciertos hermanos, y pues todo eso uno lo trata de aprovechar, ¿no? Lo trata de aprovechar y muchos pastores también aquí en la iglesia de Portales, ¿no? Pero sobre todo esos hermanos que le he mencionado como que han marcado mi ministerio y han hecho que pues se haya formado en mí ese carácter y esa visión de llevar el evangelio a todo lugar donde no tienen oportunidad de escucharlo ni de leerlo, ¿no? Bueno, y de igual manera, hemos encontrado amigos con los hermanos lingüistas, quienes nos han apoyado en esa parte, nos han llevado de la mano en el trabajo, en las misiones, en las comunidades indígenas. Entonces ha sido de grande bendición conocer a estos hermanos. Pues ellos son para mí los que pues me motivan a seguir adelante, a ver su trabajo de años. Ejemplo, estuvimos hace 20 días en Sonora con unos hermanos, 40 años en los ERIs y toda una vida. Y tradujeron el Nuevo Testamento en su lengua y ahí están. Y de verdad que eso me impulsa a seguir adelante, a decir, bueno, no he terminado, quisiera estudiar, quisiera prepararme para hacer algo por las etnias. Eso es lo que me motiva. Gracias, hermano. Y bueno, ahora también quisiéramos preguntarles cuál ha sido uno de los mayores retos mientras ejercen su ministerio. Bueno, pues hay muchos. Los principales pues son nuestras pequeñas. Bueno, para mí, hay veces que es muy difícil andar con ellas de aquí para allá. Entonces ha sido uno de los retos más difíciles poder pues dividirnos, poder dividir
el tiempo para estar allá y estar aquí en la ciudad. Entonces, creo que ese ha sido el mayor de los retos. Bueno, de manera personal pienso que creo que el mayor reto ha sido siempre doblegar este, mi pereza, ¿no? Porque de alguna manera siempre las comodidades a la mayoría de cristianos, eso es lo que pues normalmente nos atrae, ¿no? Entonces, al menos en las comunidades indígenas, donde pues la situación es muy diferente y sobre todo en los lugares donde no hay nada de lo que pues aquí podíamos tener, ¿no? Y poder entrar ahí y vivir con ellos es algo en lo cual siempre le he pedido a Dios que me dé esa, esa pasión y sobre todo ser una persona pues humilde y bondadosa con ellos, ¿no? Y verlos a ellos como el Señor los ve. Creo para mí eso es lo que pues siempre ha sido para mí pues de una constante oración. Ya lo que podamos sufrir o lo que podamos, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero para mí de manera personal es tratar pues ver a la gente, ¿no? Como él la ve, porque tendemos normalmente cuando las cosas no salen o cuando la gente nos rechaza, sobre todo cuando hay persecución, ¿no? Que pues lastiman a los hermanos, a la gente que se está convirtiendo. En las comunidades indígenas hay mucha, pues, usos y costumbres, ¿no? Entonces, por su misma cultura, pues, a veces es complicado, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, un pueblo este, se organiza y dice, aquí no queremos ningún evangélico, pues todo se viene abajo, ¿no? Y después de años de trabajo y de esfuerzo y de lucha, y de repente ver que todo se cayó y que ya no hay nada que hacer y los mismos hermanos por el miedo te dicen ya no queremos que venga y entonces es ese momento en el que pues creo que es donde más me ha costado trabajo poder pues volver otra vez, ¿no? A verlos, al igual que el Señor los ve y seguir ahí otra vez picando piedra, hasta que el Señor nuevamente vuelva a darnos luz ahí, ¿no? Ok, hermano. Yo quisiera preguntarles, en este ministerio que Dios les ha dado hacia las misiones, si nos puede compartir usted y su esposa alguna de las experiencias que Dios les ha permitido vivir a los jóvenes de vida espiritual. Es, mm, hay un trabajo que durante muchos años se estuvo llevando a cabo, pero se inició mi esposa y yo, empezamos a entrar a una comunidad indígena en la parte norte de la Sierra de Oaxaca y muchas veces invité yo a los mismos hermanos que estaban cerca de ahí que nos apoyaran, y siempre como que, no sé por qué razón, siempre ellos vieron con indiferencia a esa comunidad, ¿no? A ese pueblo, y yo les decía, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no hacemos la labor? Y los animé y nunca quisieron. Entonces, recién nos habíamos casado y empezamos a trabajar en esa comunidad. Y pues para nosotros era una experiencia bonita, ¿no? Porque pues, caminamos en la selva, más o menos 12 horas para llegar a la comunidad y pues, hacíamos la labor, empezamos a discipular, a tratar de hacer con mucha inteligencia ahí el trabajo, ¿no? Sin causar ningún mal, ¿no? Y durante varios años, hermanos, no recuerdo, fueron como 6, 7 años creo, de trabajo, 7 años de trabajo, pues de entrar de noche, salir muy de mañana para que pues no te vean, trabajar ahí con la gente. Es algo muy especial, ¿no? Que se trabaja cuando se hace este tipo de trabajos en lugares donde rechazan el cristianismo.
Y después de tanto trabajo, hermanos, y ya la misión, pues se logra plantar la iglesia. Y creo que no fui 2 meses, no fuimos 2 meses. Este, pues por las mismas actividades, los recursos, pues tenemos que venir a trabajar, ¿no? Cuando regresamos ya nos habían quitado la misión. Entonces para nosotros fue muy triste después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Pues fue un poquito triste. Y dejamos la misión, ¿no? Porque pensamos, pues no tiene ya ningún sentido estar ahí peleando con las otras denominaciones que hay. Es muy común ese tipo de denominaciones por allá. Este, entonces lo dejamos. Pasaron creo que como 6 años, hermanos. Y un día los hermanos solo llegaron a vernos. Este, que, pues que nunca se habían olvidado de nosotros y que querían que volviéramos, que volviéramos, pues, sus pastores. Y eso a mí me llenó de mucha alegría, ¿no? Porque, pues, el trabajo continuó, ¿no? El trabajo continuó. Y bueno, para mí ha sido una gran bendición ver cómo el Señor respalda la obra, porque de verdad que nosotros no hacemos nada, el Señor lo hace todo. Cuando llegamos a alguna comunidad o a algún lugar donde no hay cristianos, como en una iglesia que apenas estábamos empezando a ir, el Señor ya tiene ahí gente preparada para recibir la palabra, para escuchar. Entonces, eso es lo que más me llena de bendición, saber que pues uno no es nada, todo el trabajo lo hace el Señor. Aquí es solo estar dispuestos, ¿no? A ir, pero en realidad el Señor es el que hace todo. Y con base en eso, que también es muy cierto, la obra del Señor es parte de lo que Él permite que veamos, de ese poder que hay en sus manos. Yo quiero pensar que así como ha habido grandes desafíos, también ha habido cosas muy, muy buenas, ¿no? A lo mejor hasta por ahí algún milagro que pudieran compartirnos o de aquellas experiencias que son sumamente edificantes. ¿Nos podrían compartir algo, por favor? Fíjate que el milagro más sorprendente es el poder de la palabra, ¿no? La palabra de Dios es multicultural, ¿no? Sí, en la Biblia hay versículos que encajan en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas, absolutamente en todas. Entonces, para nosotros muchas veces no le tomamos mucho, pues no tomamos en cuenta lo que ciertos versículos dicen o palabras, ¿no? Pero en una comunidad indígena es sorprendente, ¿no? Porque recuerden ustedes que la Biblia fue pues escrita en otra cultura, en otro tiempo, en otro idioma, por diferentes personas, pero la mayor parte de las personas que pues Dios las usó para escribir la palabra de Dios, pues eran gente, algunas del campo, otras pescadores, y entonces mucho de lo que ellos escriben es muy, muy importante para los indígenas, ¿no? Por ejemplo, se les estaba predicando a una comunidad indígena y la comunidad indígena se les estaba traduciendo textos de la Biblia a su lengua, ¿no? Pues sí, yo los veía yo interesados, pero siempre los vi con muchas dudas, y como no hablábamos el idioma de ellos, entonces es más difícil comunicarnos, ¿no? Y ellos siempre me pedían que yo les probara que la Biblia era verdad, ¿no? Y nosotros habíamos traducido los evangelios, ¿no? Bueno, porciones de los evangelios para que ellos lo pudieran entender. Y a mí siempre me llamó la atención de que pues yo los veía indiferentes, ¿no? Y un día les hicimos la pregunta, ¿no? ¿Qué texto quisieras que te tradujéramos al idioma? Y algo que me sorprendió, quisiéramos saber acerca de cómo Dios creó el mundo. Empezamos a traducir los primeros 3 capítulos de Génesis y durante años, meses que habíamos estado tratando de
preparaban nuestros mejores sermones, traducíamos los textos más significativos de la salvación, ellos ni en cuenta, ¿no? Pero cuando se tradujo el capítulo 3 del Génesis y cuando el Señor pues dicta sentencia a la serpiente y le dice que sobre su pecho se arrastrará, sobre su panza se arrastrará la serpiente, porque así dice la traducción, y polvo comerá, dice, ¿no? Esa palabra polvo comerá, para ellos representa mucho, porque hay una culebra que ellos le llaman, ellos sin ser cristianos, le llaman que es Satanás, que es el diablo, sin ser cristianos ellos nunca han leído la Biblia, ellos le dicen que él es el maligno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esa serpiente muerde a una persona no hay vacuna que te libre, ¿no? Pero esa serpiente, ¿saben qué hace? Come tierra, come tierra. Y cuando leen ellos lo que Dios le dice a la serpiente, para ellos les abrió el entendimiento y dijo, la palabra de Dios es verdad, ¿no? Porque eso fue una maldición que Dios le dio. Por eso ellos le llaman, en el idioma Lu, le dicen ellos Lu, come tierra porque es el diablo que está maldecido, ¿no? Y ahí, hermanos, para mí me impactó eso, ¿no? De ahí los hermanos, de esa palabra fue suficiente para que ellos, hoy en día la iglesia está ahí muy grande, ¿no? Y la gente ha venido y ahora la Biblia dicen es la verdad, ¿eh? Fuera de ella no hay otra y aman la Biblia, se saben capítulos enteros en su idioma. Entonces, para mí eso es lo más sorprendente. Milagros ha habido muchos, ¿no? Muchos, pero el último el milagro más grande es cómo Dios salva a la gente a través de su palabra, ¿no? A través de su palabra, que es lo que más nos sorprende, ¿no? Y bueno, hermanos, también quisiera yo preguntarles acerca de cómo ha sido, pues, su ministerio juntos, ¿no? Como matrimonio, que es algo que no todos tienen la oportunidad, pero que ustedes han podido, pues sí, trabajar juntos para el Señor. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues lo mejor que le puede pasar a cualquier pastor o cualquier hermana que sirve, ¿no? Poder trabajar juntos. Cuando solo el hombre o solo la mujer sirve, pues como que no hay mucha, este, pues, mucho entendimiento, conexión en cuanto a la vida espiritual, a la vida ministerial. Pero en mi caso ha sido algo pues, muy agradable, ¿no? De mucha bendición, ¿no? Porque pues llegamos a una comunidad y mi esposa atiende a los niños luego atiende a las hermanas. En el caso de cuando se planta una iglesia, se está intentando, con la ayuda del Señor, plantar una iglesia, pues ya nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, las preguntas que tenemos que hacer, como que ya no sabemos el guión, ¿no? Hacemos equipo ahí y ella le dice una cosa, yo le digo otra y así hasta que les llevemos, acorralamos a las personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los series, ¿no? Que estuvimos en los series, ahí es la única comunidad indígena donde no hay católicos, ¿no? Es la única en México donde nunca ha habido católicos, ¿no? Pero ellos, de alguna manera, pues se involucraron con esas iglesias unitarias, ¿no? Que niegan la Trinidad, ¿no? Entonces, ese tipo de sectas son terribles, ¿no? Terribles. Y ya los mentalizan, ¿no? Aunque no saben leer, aunque no saben, este, pues, no entienden la Biblia, ¿no? Porque no la han leído en su idioma. Entonces, nosotros ahí tratamos ahora sí que bombardearlos por uno y por otro lado a la esposa, a los hijos y hacemos. Entonces, eso facilita el trabajo. Y aparte de que facilita el trabajo, pues como en las comunidades indígenas siempre nos ven como familia, pues son como muy respetuosos con nosotros, ¿no? Independientemente de que no sean creyentes, ¿no? Hermano, y yo tengo una pregunta para ustedes. En esta
bueno, yo sé que Dios les ha dado muchísimas promesas de manera individual y como matrimonio. ¿Nos podrían compartir alguna de las promesas que Dios les ha dado y que Dios ha cumplido esa promesa que les ha dado? Pues la que está en Mateo, del 19 al 20, ¿no? Esa es una promesa, que la vemos siempre, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, eh, este, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandándolos, dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo. Para mí eso es una realidad en el trabajo, ¿no? Para mí eso es una realidad, y digo, Dios cuida de nosotros cada detalle de nuestra vida, cada necesidad, pero principalmente me apasiona ver cómo Dios hace la obra, ¿no? En el trabajo, ¿no? Eso es maravilloso, como Él no nos deja, Él redarguye al hombre, lo convierte, su palabra le da vida, y esa promesa para mí, es la más importante, ¿no? Nunca, Él siempre ha estado ahí en el trabajo, ¿no? Y lo único que queremos es eso, ¿no? Que Él nunca nos deje, porque el día que Él no esté, pues ya no tiene ningún sentido ni trabajar, ni servir, ni ir, ¿no? No hay razón alguna para poder ni siquiera pararse en un templo, ¿no? Si Él no está con nosotros. Hermanos, ¿nos podrían compartir? Esta es una duda, bueno, más que una duda, más es una pregunta muy personal. Me, me surge a mí. Me gustaría saber cómo es que se conocieron, cómo es que llegan a esta parte de su matrimonio. Digo, estas entrevistas van a ser para iniciar medios, pero están pensadas también para nuestra comunidad, que es la comunidad de jóvenes. Y creo que a muchos nos gustaría saber cómo funcionaba esta parte con ustedes. Mira, yo a la sociedad de jóvenes, fui poco, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo pasé en la sierra. Desde mi conversión pasé casi siempre mis días en la sierra, ¿no? Este, pero conocí a mi esposa por, teníamos una necesidad muy grande allá en la región, de la construcción de un templo, de un tabernáculo, de un lugar donde pues pudiéramos reunirnos todas las comunidades, todos los hermanos de la comunidad. Nos reuníamos abajo pues de varas, hojas, pero cuando llovía el culto se acabó, ¿no? Entonces, pues teníamos la necesidad de construir un lugar, ¿no? Entonces vine aquí, busqué en varios presbiterios, algún arquitecto, alguien que nos quisiera ayudar, ¿no? Entonces un día se me ocurrió ir a la sociedad de jóvenes, pedirle ayuda a los jóvenes, si alguno era arquitecto, si alguno era ingeniero, y gracias a Dios mi esposa pues había estudiado la carrera de ingeniería, ¿no? Y nadie, aunque había más personas ahí que hombres que podían hacerlo, pues mi esposa inmediatamente ella decidió ir, y así empezamos a tener pues contacto, empezamos a convivir, y pues ya después nos casamos. Y desde ese día, pues sí, ha sido una gran bendición, ¿no? En el ministerio, en todos los, porque, por ejemplo, en los templos nuevos que se construyen y de las nuevas iglesias que se va levantando, pues ya mi esposa inmediatamente diseña, ¿no? Y construimos los templos nuevos, entonces ha sido de gran bendición, ¿no? Y así nos conocimos, y pues a ella le cambió su vida totalmente, ¿no? Porque pues, de estar en la oficina, de estar aquí en la ciudad, pues pasó a andar caminando en la montaña, ¿no? Y hay algo que a mí me impactó cuando recién empezamos a andar en las comunidades indígenas, aquí en la ciudad, pues ustedes conocen a las muchachas aquí, ¿no? Pues, de zapatilla, de todo eso, ¿no? Y pues mi esposa, pues igual, ¿no? Andaba como todo joven, ¿no? De aquí. Pero cuando recién nos casamos, tuvimos una comunidad que está por la selva de las Chimalapas, por la selva de las Chimalapas,
Y ahí en la selva de las Chimalapas tuvimos que ir acompañamos a unos hermanos a pescar, y ahí nos agarró la lluvia, tuvo que caminar, caminamos en el lodo, las sandalias o las zapatos que llevaba mi esposa hicieron horrible. Entonces ella sufrió, ¿no? Ahí en la selva, ¿no? Porque aparte no hay camino, no es la selva, es la selva. Así como 2 horas en el bosque entre el lodo, las espinas y todo. Ya cuando regresamos aquí y a la Ciudad de México y quiso ir al templo y ponerse sus zapatillas, ya no le entraban, ¿no? Porque el pie le había crecido Estaba y hinchado se le habían entonces. hinchado, y aparte de De eso, tantos piquetes de músculo. y todo eso para mí, pues yo siempre lo he visto algo como lo he valorado, ¿no? Porque digo, yo sé que no es por mí, ¿no? De ninguna manera, es por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Porque ella, al quien sigue es a Dios, igual que yo, ¿no? Tenemos un mismo objetivo y creo que Dios me bendijo de esa manera con mi esposa, ¿no? Dándome una persona que realmente, pues, sin ningún problema, entra a las comunidades indígenas, ¿no? Y pues es la manera en la que nos conocimos. No sé si algo quiero decirles, algo más. Pues no, la verdad es que como si el Señor hubiera planeado ya nuestras vidas, ¿eh? No nos costó trabajo para nada. Entonces, cuando uno está dispuesto, el Señor acomoda todas las cosas, la disposición del corazón y todo lo demás. Entonces, pues la verdad es que yo he pensado siempre que nuestro matrimonio ha venido del Señor. De otra manera no hubiese sido posible. Gracias, hermanos, por compartirnos su experiencia. Y también, bueno, quisiéramos preguntarles, bueno, más bien pedirles si cada uno podría darnos algún consejo, especialmente dirigido a la comunidad de jóvenes de vida espiritual. Bueno, de jóvenes. Bueno, yo les puedo decir que si ustedes se disponen, el Señor es el que hace todas las cosas. Hay veces que como jóvenes tenemos tantas inquietudes, tantos pensamientos de ser y hacer cosas en la vida, pero no habrá mayor satisfacción que estar en el camino del Señor y poner todo en sus manos, que Él es el que nos da el ánimo, el que llena todo. No necesitamos o no buscamos más, sino que Él lo llena todo. Pareciera que no tenemos nada, pero tampoco queremos, porque el Señor lo llena todo. Entonces, ese es el consejo que le doy a los jóvenes. Cuando ustedes busquen servir al Señor con todo su corazón, no importando dónde, cuándo, el Señor va a llenar su corazón, sus expectativas, no van a necesitar de más. Él es el que va a llenar el corazón y va a ser suficiente para ustedes. Bueno, algo que les diría a los jóvenes es que conozcan a Dios. Una persona que no conoce a Dios difícilmente va a poder tomar una decisión correcta. ¿Por qué? Porque él va a pensar de acuerdo al concepto o a lo que él quiere, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, entiende uno qué es lo mejor. Cuando uno no conoce a Dios, y cuando hablo de conocer a Dios no me refiero a que vayamos al templo y estamos a los cultos, simplemente digo es parte de lo que tenemos que hacer, sino a lo que me refiero es quién es Él, su justicia, su verdad, su santidad, eh, su naturaleza, todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, quién es Dios. Eh, Cuando uno tiene un conocimiento completo de quién es Dios, vamos a tener como jóvenes, o ustedes como jóvenes van a tener una claridad con respecto a quiénes son ustedes y la necesidad que tienen de ese Dios grande.
Cuando no es así, pues los jóvenes simplemente toman decisiones y hacen cosas movidos por sus emociones, no por, por el conocimiento, por lo que Dios quiere de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, el conocimiento de Dios es lo más importante en las misiones. Es un ejemplo nada más, ¿eh? En el trabajo misionero. El dinero no te sostiene. El dinero no te sostiene. Tampoco te sostiene una iglesia, ¿no? Aunque la oración es importante, pero al último lo que te sostiene, hermanos, en el campo, es el conocimiento de quién es Dios. Cuando uno descansa en que Dios es todopoderoso, en que Dios es santo, que Dios es justo, que Él nunca está, es omnipresente y que está ahí, es omnisciente, que conoce el futuro, y todo lo que Dios es, mira, nosotros podemos, a donde quiera que vayamos, sea el lugar que sea, lugares difíciles, nuestra confianza descansa, hermanos, en el conocimiento de Dios. De igual manera los jóvenes. Si ellos no tienen un conocimiento pleno de Dios, nos van a elegir a cualquier persona para casarse, ¿no? Van a hacer cosas que son, no son agradables a Dios simplemente porque no conocen a Dios, ¿no? No saben quién es Dios. El hecho de que vayamos al templo o vayamos a la sociedad los domingos, eso no nos dice nada que somos verdaderamente gente que conozca a Dios, ¿no? Hay mucha gente que hace lo mismo y se ha ido al infierno, ¿no? Entonces, lo más importante es conocer a Dios, conocer a Dios. Seamos misioneros, seamos congregantes, seamos pastores, lo que seamos, y que estemos dentro del templo, el conocimiento de Dios. Por eso Juan en el capítulo 17, el verso 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Cuando uno conoce a Dios, hermanos, miren, las decisiones que tomemos, sabemos que las vamos a tomar de acuerdo a quién es Dios. Mi vida va a depender totalmente de ese Dios que yo conozco. Cuando no es así, pues va a ser difícil. Entonces el consejo que le doy a la juventud, conozcan a Dios y después, hermanos, todo vendrá como añadidura, ¿no? ¿Nos podrían compartir? Como saben, la pandemia, esta situación no solo ha tocado a cristianos, sino a no cristianos, pero nosotros que conocemos a Cristo, ¿qué les ha dejado Dios en esta pandemia como enseñanza a ustedes? ¿Qué nos ha dejado? Pues lo que yo he visto en esta pandemia, la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios hace como Él ha determinado en sus tiempos. Él, sin duda que Él tiene control de todo esto, aunque pues sabemos que Él no es el origen de la pandemia, sí permite todo esto, hermanos, para su gloria. Como le dijo a Faraón, para gloria mía te he puesto, dice, para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra, ¿no? Cuando Dios envía las plagas a Egipto, que son muchas de ellas, hoy las podríamos considerar como una pandemia, Él las envió, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba juzgando a Egipto, ¿no? Por su maldad, lo que le dijo a Abraham, ¿no? Después yo juzgaré, dice, a esa nación que oprime a tus hijos, ¿no? De alguna manera hemos estado la iglesia orando porque el Señor detenga la maldad, todo lo de la ideología de género, Señor, haz algo, y cuando Dios hace algo, la iglesia se espanta, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dejado a mí la pandemia, hermanos? Pues simplemente que la iglesia creo de alguna manera no estaba preparada o no entendió, y por otro lado, me alegra mucho que Dios tenga el control de todo. A la hora que Dios quiera, puede ser muchas cosas. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo la gente le tiene miedo a algo que no ve, ¿no? Y algo, pues, diminuto, insignificante, la gente vive aterrada, ¿no? Pero ahora imagínense cuando Dios, extraiga a juicio a todo el mundo, ¿no? A mí me dejó una enseñanza muy grande que Dios es el Dios que tiene el control absolutamente de todo y que nosotros como iglesia debemos de darle más allá de pedirle a Dios que lo detenga, darle gracias a Dios, porque por ejemplo, en la región chinanteca, ¿no? Los cárteles de la droga habían tomado el control de todas las entradas de las comunidades. O sea, si tú querías entrar tenías que pagar la venta del ganado, de todo lo que tenía que ver con los alimentos de las comunidades.
lo tenía controlado los cárteles de la droga. Entonces era terrible. ¿Qué creen? Llegó la pandemia y ¡fum! Todos se fueron, ¿no? Entonces, Dios hace las cosas. A nosotros nos benefició la pandemia, ¿no? Dios hace cosas sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, sí. Por ejemplo, los hermanos en la sierra, más allá de, pues pues de tomar una actitud de miedo, ellos pues daban gracias a Dios de que de alguna manera todo esto que él estaba haciendo había traído pues mucho beneficio para ellos, ¿no? Para ellos pues ellos más allá de cerrar los templos los abrieron más, ¿no? Y gracias a Dios por la gracia y la misericordia de Dios no hubo ningún contagiado, ningún muerto, y los templos estuvieron abiertos toda la pandemia, ¿no? Y hicimos congresos y todo, ¿no? Y aunque a los pueblos donde no tenemos iglesias, pueblos cercanos, la gente se estaba muriendo, los hermanos me decían, pues miren, mira hermano, dicen, no, nosotros no tenemos a dónde ir, ustedes allá en la ciudad tienen hospitales, tienen, pues, las farmacias, aquí en la sierra, ¿dónde vamos a ir? Nuestra única esperanza es el Señor. Si nosotros cerramos el templo, ¿se imaginan? Dice, nuestra única esperanza es el Señor. Y uno de ellos me dijo, entre más fuerte esté la pandemia, hermano, más vamos a abrir el templo y más nos vamos a juntar para orar, porque el que tiene todo poder y autoridad es el Señor. Y a mí, de manera personal, la pandemia me dejó más allá de tristeza, aunque sabemos que el dolor fue muy fuerte para muchas familias, pero fue también, este, pues de mucha fortaleza, sabiendo que Dios tiene el control de todo, ¿no? De todo. Hermano, mencionó algo muy interesante, bueno, acerca de diferentes cosas que están pasando en el contexto que vivimos. Hay cierta descomposición social, enfriamiento espiritual. Eh, yo les quisiera preguntar a ambos, en su opinión, ¿qué nos compete como cristianos hacer en medio de toda esta situación? Precisamente mencionaba usted esta onda de la ideología de género, pero no es lo único, ¿no? Hay un montón de movimientos que se han radicalizado y que desvirtúan en sí mismo el propio concepto que se supone defienden, pero también en mucho la misma palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué consideran que como cristianos nos corresponde hacer en medio de esto? Por el mismo ministerio nos toca convivir con diferentes hermanos, diferentes denominaciones. En las misiones, pues ahí entre todos nos ayudamos y algunas veces tenemos pláticas incluso con gente de otros países y todos hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? El problema más grande que tiene Latinoamérica y de todo lo que estamos viendo, de cómo el mismo cristianismo se está echando a perder, la sal está dejando de ser sal para ser ahora pisoteada y ser la burla. Y todo eso tiene que ver, hermanos, con el conocimiento que la iglesia tiene de quién es Dios. Si ustedes observan, la mayor parte de iglesias en Latinoamérica, y sobre todo en México, son iglesias, hermanos, con una preparación muy escasa en cuanto a la teología, en cuanto a las doctrinas básicas. Ya no estamos hablando de algo profundo, ¿no? Sino de las doctrinas básicas. Ustedes van a ver iglesias o denominaciones que están debatiendo sobre si es bueno esto, si es bueno el otro, cosas que en nada nos ayudan. Pero al último, en aquello que deberíamos de estar atentos, como es precisamente la pureza de la enseñanza, ¿no? Que damos dando a los jóvenes, a los niños, a la iglesia, de esa parte no nos preocupamos. Entonces, lo que dice la escritura es que el pueblo perece por falta de conocimiento, le dijo el Señor, el profeta Oseas, ¿no? El pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Entonces, la iglesia va a perecer, hermanos, por la ignorancia que en ella hay. A veces nos preocupamos mucho, no sé, por jóvenes. Un ejemplo, el otro día escuché a un hermano que estaba dando
su plan de trabajo de la iglesia, y todo tenía que ver, hermano, con los poderes sobrenaturales, que jóvenes en el poder del Espíritu Santo, que jóvenes triunfadores en Cristo, jóvenes victoriosos, y todo lo que tenía que ver, ¿no? Con aquellas cosas que de alguna manera son, pues creo que son buenas, pero eso es la añadidura que después viene por el mismo conocimiento, ¿no? Pero fíjate que en pocos lugares he visto que la iglesia se centre, se preocupe por conocer a Dios. O sea, quiero conocerlo. Algo que le dijeron a Esdras, ¿no? Cuando él estaba, habían sacado la palabra después de muchos años que el pueblo de Israel se había olvidado, la gente empezó a traer el libro, ¿no? Y lee el libro, ¿no? Al último, el pueblo de Israel pereció porque dejó la palabra de Dios. El día que de olvidares, dice, pues te vendrá todo esto, ¿no? Te vendrá todo esto. Todo gira en torno a la palabra, ¿por qué? Pues, no sé, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que la iglesia, dice, sea enteramente preparada para toda buena obra. Cuando no hay ese conocimiento, la iglesia va a aceptar cualquier doctrina, cualquier corriente. Me llama la atención que, por ejemplo, muchos jóvenes de varias denominaciones apoyan la ideología de género, ¿no? Incluso van a las marchas, ¿no? Y eso es, pero precisamente es el reflejo del Dios que tienen, ¿no? Es el reflejo, ¿no? Entonces, creo que aquí nosotros tenemos que hacer las cosas de manera, pues, muy sabia, ¿no? Es la escritura, ¿no? La escritura. Conocer a Dios, cuando yo conozco a Dios, hermanos, todo lo demás, hermanos, no me va a dejar, no va a causarme ningún daño, ¿no? Porque sé en quién he creído, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, la santidad de Dios, pues por supuesto que la inmoralidad nunca la vamos a tolerar. Vamos a tener una visión clara de lo que es la santidad, de la justicia de Dios. Entonces, todo lo que demás, la justicia social que hoy en día buscan, no tiene nada que ver con la justicia que la iglesia sigue, que es la justicia de Dios, ¿no? Entonces, creo que todo radica ahí, y si queremos ver nosotros días buenos en la iglesia, y es volver a la escritura, volver a la escritura. Muchas gracias, hermanos. Quisiera preguntar si alguien más quiere preguntar algo más o no. Entonces, creo que esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por permitirnos entrevistarlos y conocer un poco más de ustedes como personas y, bueno, también como ministro, como pastor y ministra. Y bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos. La paz de Dios.